Bienvenidos a este programa especial del 10º coloquio de la Unión Industrial, los desafíos de la industria. A lo largo de este programa, con el acompañamiento de nuestros periodistas, iremos recorriendo la mirada de cada uno de los protagonistas que participaron en estas disertaciones. De la mano de Javier González Fraga, Adrián Simeoni y Gerardo Seidel, estuvimos viendo las miradas de ellos sobre el crecimiento industrial. Doctor, usted como economista que es, me imagino que con esta tasa de actualización que tienen los créditos hipotecarios, debe estar con un ojo mirando hacia el Ministerio de Economía, que está cerquita, ahí enfrente nomás, y un poquito a la vuelta está el Banco Central. Así que, ¿cómo lo ve a esto? Es decir, las tareas que se están realizando para tratar de bajar la inflación en Argentina. Con muchísima confianza. Primero porque creo que tenemos un equipo económico, tanto en Hacienda como en Finanzas, muy profesional, que saben lo que es su tarea y su compromiso, pero especialmente en el Banco Central, que está enfocado en bajar la inflación como un objetivo prioritario. Nada de lo que planeamos en materia de desarrollo económico es posible si previamente no controlamos la inflación. Lo tenemos que tener muy en claro. A mí me tocó conducir el Banco Central en los 90, asumí con una inflación de 95% por mes en marzo y bajó a 3% en diciembre. O sea, sé lo que es los ruidos que genera, el malestar que a veces genera bajar la inflación, porque es difícil hacerla sin que haya lo que los economistas llamamos algún error empresario. ¿Qué es un error empresario? Aquel que no tome nota que ya no se puede trasladar a precio un aumento de costos y que quiera decir con la excusa que subió el dólar o que subieron los salarios, pasarlo a precios, y lo que va a encontrar ese empresario es que no va a vender y por lo tanto paga un precio de recesión por eso. Pero yo estoy muy confiado en Sturzenegger, en la decisión que pone, en un marco gradualista, pero igual es muy ambicioso, es haber bajado a la mitad este año la inflación, seguramente otro tanto el año que viene, y así estaremos llegando a la meta del 5% en el 2019. Yo creo que la Argentina necesita incorporarse al resto del mundo. Si tomamos 200 países, 190 tienen menos inflación que 5%, o sea, lo excepcional es lo nuestro, lo raro es lo nuestro. Podemos citar a Venezuela y 4 países africanos más, y se acabó la cuenta. El grueso de los países vecinos, que también transitaron inestabilidades, inflaciones altas, hasta alguna hiperinflación, tienen hoy inflaciones de menos del 5%. Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, todos, Uruguay, todos tienen. ¿Por qué nosotros no? ¿Qué tara tenemos los argentinos que no podemos tener una inflación de menos del 5%? Bueno, esto implica hacer un clic cultural, como dicen los chicos, y que los empresarios entiendan que no se puede trasladar a precio cualquier aumento que uno tenga. Esa excusa era válida en el pasado porque tenías un Banco Central que te convalidaba monetariamente. Bueno, eso ya no está más. Hay una meta de inflación, ese es el ritmo de expansión consistente de la base monetaria. Cualquier pretensión de inflación por encima de eso va a generar una recesión o un retroceso en la actividad. Entonces tenemos que entender de que ya no se puede trasladar a precios cualquier aumento de costos, y hay que entender que el Banco Central tiene una meta que tiene enormes posibilidades de lograrla. De la Unión Industrial Argentina, porque los buenos datos que hay de la industria, 6,6% en junio, todavía no alcanzan a todos los sectores. Bueno, pues justamente porque la industria es muy heterogénea, el entramado industrial en la República Argentina tiene muchos sectores diferentes, y bueno, hoy están creciendo algunos sectores como, bueno, empezó con construcción, acero, la industria automotriz, y hay otros que por ahí se consideran más sensibles, como el calzado, textil, mismo. ¿Sienten la importación? No solamente siente la importación, sino también son sectores que son más mano de obra intensiva, entonces ahí es más difícil la recuperación. Pero yo creo que estos últimos datos, y mismo los economistas nuestros en la UIA, lo que están viendo es ya que se paró con números rojos, ¿no? O sea que ahora en más vamos a ver números un poco mejores. Pero de vuelta, con este tipo de heterogeneidad,
algunos creciendo más rápidamente, ¿no? ¿Es posible que el consumo, la recuperación del consumo que obviamente necesita el salario, llegue, digamos, en los meses que siguen? No es solamente posible, es necesario que pase eso, ¿no? La recuperación del consumo, yo creo que esto es lo que yo le llamo el círculo virtuoso. Ahora, si nosotros pensamos que hay recuperación industrial, que eso significa que por ahí activos dentro de la empresa que son los técnicos, los obreros ahora que estaban o vacaciones forzadas o suspendidas vuelven a tener pleno empleo, bueno, eso también va a traccionar el consumo. La baja de la inflación es lo principal que también va a hacer que haya un mayor consumo, ¿no? Gerardo, bueno, aparte del éxito de este encuentro que ustedes están organizando, se escuchan distintas voces de los empresarios, ¿no? Algunos que se sienten conformes porque la cosa está repuntando, en otros la situación es distinta, se sienten que hay mucha presión impositiva, que todavía las inversiones no se pueden lograr como quisieran. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Bueno, básicamente el título de esto lo dice todo, ¿no? La hora de la competitividad. Realmente hemos estado tan cerrados al mundo y han ocurrido tantos cambios en los últimos 20 años que vemos los industriales empresarios que no tenemos ni las condiciones para competir con el mercado externo, o sea, para la exportación, y mucho menos para competir en el mercado interno si realmente la apertura se realiza como se supone que debe hacerse, para estar en un mundo globalizado y jugar la misma regla de juego que el resto del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Un análisis de cuáles son las ventajas competitivas de Argentina, las de su industria, y por otro lado, cómo achicar esas diferencias competitivas con el resto, especialmente de la región, ¿no es cierto? Es decir, donde sabemos que tenemos salarios que triplican o duplican a los de nuestros vecinos, donde tenemos una presión impositiva récord en la historia, a donde tenemos servicios públicos deficientes, infraestructura deficiente y costos logísticos que triplican a los de la región también. Entonces, este es el gran interrogante y es lo que estamos tratando de buscar con los especialistas. Bueno, te hemos escuchado dar una interesante charla sobre el país feudal, ¿no? La feudalidad, como le pusiste vos al titular. Y realmente es sorprendente los títulos que vos tiraste dentro de tu charla y las cifras. Entonces me gustaría si podemos sintetizarlo para que la gente que te ve por televisión también lo pueda entender y escuchar. Bueno, mira, básicamente, desde mi modesto punto de vista, lo que explica las crisis recurrentes, apoteóticas de la Argentina, es la persistencia de un déficit fiscal que nosotros como sociedad y nuestros políticos como dirigencia política no logran controlar, ¿no? El déficit fiscal ha coincidido con la aparición de una dictadura militar que le legó al mundo el término desaparecido, tras el Rodrigazo, que fue una crisis fiscal enorme del último gobierno peronista de los 70. La crisis fiscal estuvo detrás y coincidió con la declaración de una guerra de Gran Bretaña, la primera guerra internacional en América Latina desde 1895, la guerra entre Cuba y España. El déficit fiscal estuvo detrás de la hiperinflación que vivió la Argentina en los 80, fines de los 80, y que ha sido la tercera hiperinflación más grande del mundo después de la alemana de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no disparamos un solo tiro, ¿sí? Y después de la de Zimbabue en 2007. El déficit fiscal ha estado en la base o acompañando el hiperdesempleo en que terminó la convertibilidad y sobre todo el default en el que terminó el convertido, que ha sido el default más grande de la historia de los países del mundo y que demoró 15 años en ser resuelto. Entonces, y hoy vemos que el déficit fiscal continúa su presencia. Cada una de estas crisis, ¿qué hacen? Logran licuar el déficit fiscal, porque la inflación borra eso. La inflación aumenta mágicamente los ingresos del Estado y por un tiempo
borra el déficit fiscal, también abarata los salarios en dólares y nos empobrece a todos, pero elimina el déficit fiscal. Ahora, ¿por qué vuelve? Y sobre todo, ¿por qué no evitamos estas crisis? Yo creo que lo que sucede es que el poder político en la Argentina no logra construirse por fuera del manejo de la billetera y las cajas del Estado. Y que es eso lo que está en la base tanto de la generación del déficit, porque al déficit lo generan quienes manejan a los distintos niveles del Estado, para poder sostenerse en el gobierno, para poder incrementar su poder, para poder perpetuarse en el poder, como dice Maquiavelo, digamos, como describió Maquiavelo, ¿sí? Y por ende, esa estructura política así generada no logra controlar esos déficits, porque bajarlos sería suicidarse políticamente. Entonces, la élite política argentina ha dejado siempre que los déficits, en lugar de ser controlados políticamente, dado que no hay un poder político que se pueda construir sin el dinero del Estado, en lugar de controlarlos políticamente, dejan que arrastren y se lleven todo. De la mano de Javier González Fraga, Adrián Simeoni y Gerardo Seidel, estuvimos recorriendo sus miradas sobre el crecimiento industrial. Nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con mucho más sobre este 10º coloquio de la Unión Industrial. Continuamos en el segundo bloque de este coloquio de la Unión Industrial y esta vez estaremos escuchando las diferentes voces que nos hablan sobre la Argentina, la relación con el mundo exterior y también las posibles modificaciones en la política económica. Son momentos, digamos así, de tranquilidad en la conflictividad que hay entre empresas y gremios, que es un asunto tuyo de siempre, es decir, te toca estar en el frente en ese sentido. Pero hay una discusión que está larvada y que se va a dar invariablemente después de las elecciones y que se tiene que dar, en algún momento se tiene que dar en el país, que es la normalización laboral en todo sentido. ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, estoy convencido que la Argentina requiere un esfuerzo que se viene haciendo de modernización y ponerse en línea con el mundo. Cuando uno se pone en línea con un mundo que está globalizado, lo primero que tiene que reconocer es que el cambio tecnológico es de una velocidad increíble. Y ese cambio tecnológico, más allá de la reforma de Brasil, discutir ese tipo de instrumentos es menos importante que discutir la sustancia. El nuevo mundo del trabajo va a ser distinto. Y no se puede manejar con un sistema legal que está hecho para los forá, que está hecho para los años 30, 40 o 50, que está hecho para la primera revolución industrial. Y estamos en la cuarta revolución industrial. Entonces, como empresarios, si queremos empresas, si queremos empleo, y los sindicatos quieren trabajadores, y el Estado también quiere formalización de la economía en un país que tiene 35-40% de informalidad, pero que en el noreste y en el noroeste argentino tiene 60% de informalidad, bueno, hay que buscar que se alineen los astros. Y alinear los astros significa discutir, consensuar, construir entre todos un sistema laboral que sea, desde el punto de vista de mensaje y el alineamiento, tiene que haber empleabilidad de los trabajadores. Desde el punto de vista de las empresas tiene que haber productividad. Desde el punto de vista de las realidades no puede haber ni estas cargas sociales que terminan abrumando, ni este índice de litigiosidad o industria del juicio que verdaderamente es patológico. Y desde el punto de vista del ausentismo, yo no sé acá en Córdoba, pero en el Gran Buenos Aires hay fábricas que están con el 10 al 20% de ausentismo. Y no digo de ausentismo por enfermedad en invierno, ausentismo de día lunes. Esos certificados que hasta se venden por internet según dicen las malas lenguas. Hemos estado muchos años aislados, no del mundo, sino hasta de nuestros propios vecinos, ¿no? Esa cordillera ha sido más una pared, un muro, que algo que nos una. Y en definitiva lo que hoy tenemos que hacer es apoyar estas políticas que hoy de forma decidida están comenzando a verse, como por ejemplo la decisión del túnel de Agua Negra, de concretar esa gran obra, que va a llevar una década, con suerte, pero que en definitiva promueve y da una pauta de la voluntad de internacionalización que vuelve a tener la Argentina. Para nosotros esto es fundamental.
lamentablemente mucho nuestro empresariado, y hoy es un tema de debate, ¿no?, en este coloquio industrial que nos tiene aquí convocados, donde verdaderamente hemos dejado de mirar al mundo y hemos dejado de mirar la posibilidad y la potencialidad que hay más allá del mercado local. Creemos que, desde las entidades empresarias, creemos que es fundamental volver a trabajar en este sentido y fundamentalmente con aquellos aliados que tenemos aquí nomás, ¿no? Chile, Brasil, Uruguay. Tenemos que generar de manera conjunta potenciar nuestra capacidad productiva y nuestra oferta a nivel internacional. Además, se agrega otra situación. Argentina es uno de los países más sindicalizados del mundo. Acá los sindicatos son muy fuertes, ejercen mucha presión a ambos lados, ¿no?, tanto para el empresariado como para el Estado. ¿Ustedes creen que eso se puede flexibilizar un poco, como lo está haciendo ahora Brasil? Yo creo que tarde o temprano va a llegar, porque es inexorable que dejemos de tener, digamos, no prebendas, sino un nivel de costos que supere lo que las empresas pueden pagar. Básicamente es esto. El ejemplo más claro lo tuvimos con la crisis de Sancor, a donde el sindicato recibía 3.800 pesos, es decir, $200 mensuales por cada empleado, que era un sobrecosto que pagábamos todos los argentinos de los productos, en definitiva. O de lo contrario, estábamos en una empresa no rentable, que es lo que ocurrió, a donde con subsidios se lo fue pedaleando, pero ya sabemos cómo terminó. Esto se lo comenté anoche en la cena al presidente Frey y me decía, no puede ser que un sindicato tenga semejante prebenda. Bueno, estas son las cosas que hay que romper, ¿no? Además de que los convenios colectivos de trabajo no se revisan del año 75. O sea, llevamos más de 42 años y el mundo ha cambiado, ha evolucionado, inclusive la Argentina ha cambiado en estos últimos 20 años, ¿no? De los próximos pasos, si lo convoca el gobierno a hablar de la reforma laboral, ¿qué pediría la UIA? Yo creo que eso tendría que ser una convocatoria posiblemente de todo el sector de la producción junto con trabajo y junto con el gobierno. Entonces es una discusión más abierta y ver a qué cosas se pueden llegar a lograr entre todos. O sea, acá es algo en donde tendríamos que una negociación entre las tres partes, es una negociación de dar, no de buscar cuál es mi conveniencia o no, ¿no? Y no lo veo como una debilidad, al contrario, es una fortaleza, porque es buscar consensos entre los sectores de la producción. Y ahí estoy incluyendo al trabajo, ¿no? Perseverar sobre todo de una vez por todas en una unión verdadera, completa entre Argentina y Chile, ¿no? De todas maneras, así como hemos formado Alianza del Pacífico, que hoy día son 4 países, en la última reunión en Colombia se han sumado 4 grandes países, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá, para ser socios, no solamente para ser observadores. Y con esa potencia podemos ir al Asia, a competir en todos los mercados, tener más acceso a las nuevas tecnologías, a la innovación, a lo que son los grandes temas del desarrollo, la interconexión con esos países. Entonces, creo que en ese esfuerzo tenemos que trabajar muy juntos a Argentina. También es cierto que la economía depende de la política, también es cierto que cada vez más las decisiones políticas se toman de acuerdo a los resultados económicos. Y hay un nubarrón que está volando por arriba de todo lo que vos dijiste, que es una presión sindical enorme en Argentina porque es uno de los países más sindicalizados del mundo, una presión tributaria récord que está armando un costo argentino que los industriales dicen, yo vendría a invertir, pero con semejante presión industrial ni qué hablar, tributaria. Pero también que se traslada a los sueldos, a las ganancias de las personas, porque si bien es cierto que los sueldos de la Argentina son los más altos de la región, también es cierto que un litro de nafta tiene 50% de carga impositiva, o la compra de un automóvil, 40% para los hoteles, la gastronomía y todo eso. Y sumado a todo eso, una inflación que se va reduciendo, pero que todavía estamos entre los 3 o 4 países más inflacionarios del mundo. Todo eso conforma un combo de nubarrón arriba de la economía argentina, donde
cualquier inversor que quiera venir va a decir, antes de que yo vaya, con mucho gusto, arreglen el tema del costo argentino. A ver, sí. Y yo creo que en eso debemos plantearnos qué es lo óptimo y qué es lo posible. Se habla de la presión impositiva e indudablemente que el sector productivo ya no resiste más. O sea, esta presión impositiva ya hace que sea irrespirable. De los distintos niveles del Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, incluso muchas veces hasta superposición de tasas, de impuestos y demás. Con lo cual, cuando uno habla de reforma impositiva, lo primero que tenemos que plantear, y hoy se dijo en esta jornada, de una necesidad de un cambio en la actual ley de coparticipación federal de impuestos, que es un tema pendiente después de la modificación de la Constitución del 94. Ahora, en términos prácticos, ¿es posible hoy lograr una modificación de esa ley con la actual Constitución de las cámaras? Yo creo que no. No lo veo políticamente posible, más allá de que estemos de acuerdo que es necesario abordarlo y demás. Lo mismo nos pasa con el costo laboral. Y cuando digo costo laboral, no estoy diciendo costo salarial. No es lo mismo el costo salarial que el costo laboral. Se puede reducir muchísimo el costo laboral sin que eso implique una baja en los salarios, en cuestiones que tienen que ver con cargas sociales, que tienen que ver con el nivel de ausentismo, que tienen que ver con los niveles de productividad, con aportes gremiales que se hacen y demás, que son todas sumas que no llegan al trabajador. Lo estuviste participando en el coloquio de la Unión Industrial en la apertura. Bueno, así que contanos cuál es la propuesta desde la municipalidad y cuáles son las inversiones y el vínculo que tienen con el sector industrial de Córdoba. Bueno, en realidad el vínculo es permanente. A lo largo de nuestros casi 6 años de gestión hemos tratado de estar presentes de alguna u de otra manera en esto que ya es una sana costumbre. De hecho, es la 10ª edición de este coloquio que hace la Unión Industrial de Córdoba. La idea era que pudiese participar en la apertura el intendente Mestre, forma parte de la gran cantidad de cordobeses que están engripados con esto que hay frío-calor, así que vine a representarlo con el secretario de Gobierno, Javier Vicellari, y con el secretario de Economía, Hugo Romero. Vinimos los tres, y bueno, me tocó a mí en esta oportunidad y lo hice con gusto. Aparte de mi secretaría tiene mucho que ver con las cuestiones de competitividad, representarlo al intendente, pronunciar algunas palabras, contar lo que estamos haciendo en proyectos que envió el intendente y que se están discutiendo en el Consejo Deliberante, como los proyectos que fomentan la erradicación en Córdoba de los parques industriales. Conversaba recién con el presidente del Banco Nación, González Fraga, el otro proyecto que también envió el intendente para regularizar e incorporar al mercado inmobiliario prácticamente 30.000 lotes que están en situación irregular y que son tan necesarios para producir competitividad en lo que tiene que ver con el mercado de inmuebles, de lotes, para que muchos que se fueron a vivir afuera puedan volver a Córdoba, los que no se fueron y estaban pensando en irse, empiecen a pensar que Córdoba vuelve a ser un lugar donde uno puede construir su vivienda y acceder al crédito, aprovechando este gran envío que ha dado el Gobierno Nacional, el presidente Macri, que ha puesto en marcha más de una línea de créditos que son tan necesarios, no solamente para los estados, sino fundamentalmente para los particulares. Y también, bien, son terrenos que eran municipales. No, son terrenos privados, son prácticamente 30.000 lotes de distintos desarrollistas que por distintos motivos no cuentan con su final de obra. Si no tiene el final de obra no puede iniciar los trámites de escrituración, si no inicia los trámites de escrituración no se puede acceder al crédito. Se produce una cadena, en vez de ser una cadena de producción o de evolución, una cadena de involución. Y nosotros trabajamos y mucho con la Secretaría de Infraestructura, con la Secretaría de Economía y mi Secretaría. Hicimos un proyecto a pedido del intendente que anunció en marzo, lo enviamos, está pronto a ser aprobado y entendemos que esa va a ser una herramienta que va a servir y mucho para destrabar e incorporar, sumado a lo que tiene que ver con parques industriales, sumado a lo que tiene que ver algo que ya se ha transformado en una verdadera política pública que viene llevando adelante Mestre del año 2002 y son sus políticas de transparencia y apertura de datos. Sin ir más lejos, presentamos hace unos poquitos días nuestra tercera edición de Guía de Estadística y Censo de Córdoba, una ciudad en cifra. En esta oportunidad triplica el tamaño de la guía que publicamos allá por el año 2012. Nos vamos a un corte y ya venimos con mucho más de este resumen del coloquio de la Unión Industrial.
Daniel Heyman, Hércules Felipa y también Javier González Fraga dieron su mirada sobre la inflación en la Argentina, la relación con los sindicatos y la presión tributaria. Los escuchamos a ellos. Daniel, bueno, el tema de apertura para nuestra conversación sería, ¿qué visión tiene usted hoy del estado en que se encuentra la economía argentina? La economía argentina está estancada desde hace 7 años, 6, 7 años, y el fenómeno curioso que hemos tenido es en los años impares 2013, 2015, 2017, este año estamos creciendo, se crece, en los años pares 2012, 2014, 2016 se cae y posiblemente eso tiene que ver con el ciclo político, con los periodos electorales. Ahora, efectivamente hay una recuperación en curso, los últimos datos muestran eso de manera bastante clara. La pregunta que se plantea es, y que la Argentina viene teniendo desde hace ya varios años, es cómo se convierte una recuperación en una tendencia de crecimiento. Y eso requiere pensar a un plazo mayor que un año o 2 años, sino tratar de imaginar cuál es la manera en la cual esta economía va a tratar de superar los problemas de crecimiento que ha venido teniendo, y en particular creo que un punto importante es el incremento de las exportaciones. Bueno, vos tenés la doble idea de que has sido empresario industrial y ahora sos funcionario, y por lo tanto te permite una doble mirada, es decir, desde el punto de vista privado y desde el punto de vista del orden público, ¿no? ¿Cuál es tu visión en este momento del estado de situación que tiene la Argentina? Sí, en primer lugar déjame decirte, Rubén, que sigo siendo industrial. Es más, en mi actividad pública estoy al frente de una industria que es del Estado. Así que nunca voy a dejar de ser y ejercer esa maravillosa actividad que es la de ser un productor industrial. A ver, ¿cuál es la mirada? Indudablemente que es una situación compleja, pero yo diría que no debemos mirarlo como una foto, sino más bien como una película. Si nosotros analizamos lo que nos vino pasando como país en los últimos años, la industria argentina hacía del año 2011 que no crecía. Primero fue una estabilización y después una caída, una leve pero caída al fin. O sea que hace prácticamente 6 años que la industria no crece. ¿Cuál es la situación de este momento? Yo diría que es una situación compleja, aunque bastante heterogénea. Si bien es cierto que los números, los datos estadísticos ya están dando un leve crecimiento a nivel de actividad industrial, pero también es cierto que esos datos, si bien se toman como promedio, no son iguales en cada uno de los sectores. Hay un crecimiento mucho más marcado en aquellas actividades vinculadas con la producción primaria, con el agro, con la maquinaria agrícola, con el acero, con la producción de máquinas agrícolas, con la actividad minera que está vinculada a la construcción. En esos sectores hay realmente un crecimiento muy marcado. Y después tenemos otros sectores, como el metal mecánico, que realmente todavía no logra despegar, y yo creo que tiene mucho que ver con las expectativas. Estamos en un proceso electoral donde hay que tomar decisiones, y muchos empresarios, esas decisiones tienen que ver con inversiones, y muchos empresarios están viendo a ver qué pasa antes de decidir una inversión en un país que, si bien es cierto que esta elección en términos de estructura de poder no cambia absolutamente nada más allá de quién gane, acá la composición del Senado y de la Cámara de Diputados no va a ser un cambio en donde cambie precisamente la estructura de poder, sino que más bien tiene que ver con el significado simbólico de quién al día siguiente el titular de los radios querían quién ganó la elección. Y me parece que necesariamente esto también requiere una lectura política. Cuando hablamos de economía, indudablemente que siempre la economía está vinculada con la política.
Y creo que hay muchos sectores que están viendo con cierto temor acerca del resultado que se pueda dar en provincia de Buenos Aires. No nos olvidemos que muchos de los problemas que hoy estamos teniendo son consecuencias de haber pasado durante 12 años de descalabros total, donde la distorsión de las principales variables macroeconómicas fueron tremendas, y que volver realmente a conseguir y a volver a variables macroeconómicas normales no se consigue de la mañana a la noche. Más cuando se tiene en cuenta de que se quiere aplicar un gradualismo para realmente no volver a caer en las políticas de shock que históricamente nos ha tocado vivir y que han tenido un costo social muy grande. Doctor, cuando no había créditos hipotecarios en la Argentina, decían no hay créditos porque los bancos están sentados sobre la caja y particularmente los bancos oficiales. Cuando hay crédito, dice, esto se parece o tiene olor a 1050 porque estamos en elecciones. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo de la 1050 es producto de una profunda ignorancia o una tremenda mala fe, pero cualquiera que haya conocido lo que era la 1050 no puede compararlo con esto. La 1050 fue una indexación que a mí me tocó criticar en los 70, que estaba ajustado por la tasa de interés y por lo tanto era una indexación que ajustaba los préstamos por algo tan volátil como la tasa de interés en un contexto donde un proceso de ajuste monetario llevó a que fueran impagables las cuotas. Eso pasó mucho tiempo, tiene una mala fama, la mayoría de la gente no tiene por qué recordar, pero no tiene nada que ver con la UBA, nada, absolutamente. Cualquiera que tenga un poquito de inquietud averigua que no tiene nada que ver. Al contrario, la UBA la inflación va generalmente en línea con el salario. En los últimos, si uno toma un periodo de 40 años, el salario le ha ganado fácil a la inflación. Algunos años por ahí pierde cuando hay un shock, pero en general el salario le gana a la inflación y por eso estamos muy cómodos con esto. Que por otra parte es lo que se usó en Chile para hacer la unidad de fomento, y Chile también tenía un pasado de inestabilidad financiera y sin embargo no hubo ningún problema con la unidad de fomento, que sigue vigente hoy en Chile y ajustando no solo los créditos hipotecarios, sino una cantidad de otros préstamos. Además, previendo la inestabilidad que caracterizó a la economía argentina, hay una disposición en la nueva ley que si la inflación le gana el salario por más de 10 puntos, no se ajusta la cuota y se alarga el plazo. Un poco lo que hemos hecho ahora ayer en el Banco Nación para aumentar la posibilidad de los préstamos que le dimos de 30 a 40 años, extendimos el plazo máximo, está previsto esto en la ley de indexación. Y por lo tanto, cualquier comparación con la 1050, insisto, está basado en la ignorancia o en la mala fe. Nos vamos a un corte y ya venimos con mucho más de este resumen del coloquio de la Unión Industrial. Último bloque de este recorrido que ha estado haciendo Canal C en el 10º coloquio de la Unión Industrial. A continuación, los protagonistas y los disertantes van a estar hablando sobre la relación de nuestro país con los diferentes países del mundo. Los vemos. Presidente, ¿cómo ve usted este proceso con Venezuela y lo que se está viviendo en el continente a consecuencia de esta situación realmente muy crítica? Todos estamos preocupados por Venezuela, ya no podemos ir. Yo he ido varias veces, ahora ya no me dejan entrar, me dicen que no tengo seguridad. Y eso le pasa mucho al presidente, que nos gustaría ir a dar nuestra opinión, pero hoy día Venezuela está al borde de la guerra civil, un país que se crearon miles y miles de milicianos armados, que no hay comida, que no hay hospitales, que no hay salud, que no hay nada. Un país rico. Cuando yo estaba en la universidad, Venezuela era el país más rico de América Latina. ¿Cómo lo destruyeron en tan poco tiempo? Ojalá que haya alguna solución, pero en este momento no la veo, porque ver al presidente Maduro con un grado de prepotencia, con un grado de insolencia, con un grado de falta de autocrítica, ¿a dónde sigue llegando a esa sociedad? Entonces, me hubiera gustado que América Latina en general, la OEA se ha puesto las pilas muy fuertemente con Almagro, y en los últimos tiempos ha habido más presión de la Unión Europea y otras. Yo espero que eso sea muy fuerte, porque si no, lo han dicho en todos los tonos, aquí vamos a terminar una guerra civil con miles de muertos. Y eso es responsabilidad de todos en el mundo y especialmente en América Latina, por no hablar mucho más duro con respecto a Venezuela. Ahora, sería algo realmente dramático para el continente, que ha entrado en
proceso de crecimiento y de normalización y de democratización, porque hemos vivido en Chile, en Argentina, procesos muy dolorosos como consecuencia de las dictaduras, y de golpe surge este hombre que es intratable. Lo que pasa es que hoy día en el mundo tenemos una corriente populista muy fuerte, que se expresa no solamente en América Latina, se expresa en Europa. Usted lee la prensa de España, por ejemplo, y ve partidos que son populistas, de frentón populista. Entre paréntesis, que tenían fondos de Venezuela durante mucho tiempo. Los de Podemos de España tenían fondos de Venezuela para financiarse durante mucho tiempo. Eso lo esconden ahora. Y lo mismo pasa en otros países. Veamos lo que está pasando con el Brexit en Inglaterra, por ejemplo, que quieren ahora 3 años para discutirlo, que quieren mantener todas las ventajas que tienen los otros países. Bueno, un populismo desatado. Lo estamos viendo en Estados Unidos, no es populismo. Cuando habíamos sin duda un presidente que en menos de 6 meses echa todo su staff de la Casa Blanca y lleno de... Entonces uno dice, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué situación estamos viviendo? Y desgraciadamente en América Latina hemos tenido casos de populismo y complicados. Ahora, por ejemplo, se ha dicho y se está diciendo por el presidente de Ecuador, que era vicepresidente de Correa, que dejó el país con una deuda gigantesca de miles de millones de dólares. O vemos el caso de Bolivia. ¿Dónde está el progreso de Bolivia? Un país definido como un país central para el narcotráfico, narcoestado, dicen algunos analistas. Entonces hay que cuidar mucho, hay que cuidar el país, hay que cuidar la democracia, hay que cuidar los avances, como hemos escuchado acá en el foro, no hacer locura, no creer que por los atajos vamos a llegar, sino que trabajar y trabajar. Consolidar la democracia, hacer las tareas en todos los sectores, darle mayor estabilidad a las democracias, que se entienda que no hay proceso aquí, ni hay salvadores, porque ahora en América Latina cualquiera que llega al poder, y ha pasado mucho en los últimos años, se cree dueño del país, y a partir de ahora vamos a hacer todo de nuevo porque todos los que estaban antes no servían. Los países tienen continuidad histórica, y cuando uno asume con todas las buenos y lo malo de su país, y lo que tiene que hacer es entregar un país mejor. Pero debería pretender de que se va a demoler todo lo que se había hecho, es imposible pensarlo. Y por lo tanto hay que cuidarlo. Y en ese sentido, mi presencia aquí en Argentina, yo he venido muchas veces, también he estado con el presidente Macri, en la necesidad de involucrarnos más en el Asia-Pacífico. La experiencia chilena demuestra que nuestra presencia en el Asia-Pacífico ha sido un gran avance, nos ha permitido crecer, nos ha permitido desarrollarnos. Hoy día estamos recibiendo mucha inversión en el Asia-Pacífico y sobre todo una mirada de futuro, no depender de un solo mercado, ya sea de Europa o de Estados Unidos. Y ese trabajo lo estamos haciendo y hay que perseverar. No, y hay que perseverar sobre todo de una vez por todas en una unión verdadera, completa entre Argentina y Chile, ¿no? De todas maneras. Así como hemos formado Alianza del Pacífico, que hoy día son 4 países, en la última reunión en Colombia se han sumado 4 grandes países, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá, para ser socios, no solamente para ser observadores. Y con esa potencia podemos ir al Asia, a competir en todos los mercados, tener más acceso a las nuevas tecnologías, a la innovación, a lo que son los grandes temas del desarrollo, la interconexión con esos países. Entonces, creo que en ese esfuerzo tenemos que trabajar muy juntos a Argentina. Ojalá que sea así. Gracias, presidente. Muchas gracias por esta oportunidad. Emiliano, te estás yendo a Chile. Bueno, así es, estamos generando una nueva misión con el Foro de Entidades Empresarias de la Región Centro, en el marco de lo que es un espacio de interacción muy interesante que hemos creado, que es la red del Corredor Bioceánico Central, una red constituida por cámaras, instituciones privadas, empresarias, de todo lo que es el corredor bioceánico que une las regiones del centro de Chile, San Juan, la región centro argentina y el sur de Brasil. Estamos llevando una muy buena delegación este mismo jueves y vamos a estar participando de un seminario internacional y de una misión que va a tener también una ronda de negocios, donde esperamos empezar a afianzar los lazos y los vínculos que nos permitan trabajar de forma conjunta, mirando principalmente, en este caso, el mercado asiático. Claro, vos sabés que escucho hace tanto tiempo este tema y digo, por favor, concrétenlo de una vez por todas, es decir, abramos más pasos a Chile,
pavimentemos los caminos, abramos más puertos. Es decir, olvidémonos de Rosario y la capital federal, miremos al sudeste, miremos hacia el Pacífico, miremos a todas las naciones del Pacífico de aquí hasta San Francisco en los Estados Unidos y por qué no Vancouver. Es decir, hay que concretarlo sí o sí a esto, Maximiliano. Bueno, tal cual lo dices, es un anhelo de hace muchos años. Hace ya más de 20 años que se han empezado a generar misiones y contactos con diferentes regiones de Chile. Principalmente podemos decir que tenemos un fuerte vínculo con Coquimbo y con Atacama, que son aquellas que por diferentes pasos nos unen o son de mayor interés para la región centro de Argentina, que en definitiva es el corazón productivo del país. A nosotros nos ha pasado, había muchas fábricas que se levantaron y se fueron a Brasil. Bueno, fábricas que se levantaron a Brasil, pero hay muchos países que se le va la gente. Es decir, la gente productiva, en edad productiva y con capacidades, con habilidades y oficios se va. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos un empleo productivo, un país productivo y con trabajadores de nuestro propio país. Entonces, hay que buscar esa nueva conjunción. Esto pasó ya en Europa y en la crisis de los 70, la gran crisis petrolera. ¿Qué llevó? Llevó a sindicatos en determinados países que se adaptaron, que entendieron la lógica del cambio, que no entregaron sus reivindicaciones, sino que las adecuaron a las circunstancias. Caso típico Alemania. Caso típico España en los últimos años. España llegó a tener 25% de desempleo, más de 50% de desempleo juvenil. Se iban las fábricas. ¿Y qué hicieron? Se sentaron los sindicatos, se sentaron con la COE, con la central empresaria, y articularon soluciones que hoy hacen que el desempleo bajó muchos puntos, que España está creciendo a más del 3% anual, pero crece con empleo, no crece sin empleo. Y aquí te quiero decir algo que es fundamental. Con la crisis de 2008 se creó un nuevo paradigma. El G20 creó un nuevo paradigma. El paradigma era crecimiento y empleo. No solo crecimiento, sino crecimiento con empleo. Así que descartemos ideológicamente esto de que solo hay crecimiento y esperar el derrame y en una de esas no llega. Nosotros queremos que se conjuguen los dos factores, crecimiento y empleo. Pero tiene que ser empleo de calidad, tiene que ser empleo socialmente protegido, se tienen que pagar las cargas sociales, tienen que ser razonables esas cargas porque si no, no son enfrentables, sobre todo en las actividades mano de obra intensiva de baja calificación, y tiene que haber un sistema adaptado a la realidad productiva y no la realidad productiva a adaptarse a un modelo que ya está superado. Daniel, tenemos un ejemplo doloroso. 8 gremialistas locos tomaron una fábrica y la fábrica se cerró y 600 personas quedaron sin trabajo. Me estoy refiriendo a PepsiCo. A ver, en estos últimos meses ha habido demostraciones de una cosa y de otra. Ha habido demostraciones de sensatez, vuelvo a decir el tema petrolero, el tema de las automotrices. La crisis de las automotrices fue muy grande por el impacto de Brasil y hoy están recuperando mercados internos y están reposicionándose. Acá en Córdoba ustedes vienen el tema Fiat, el tema Renault, pero ¿qué vienen? Y esto es muy importante. Vienen con una tecnología, una robotización fenomenal. Entonces, hay que hablar ahora no del trabajo, sino de los nuevos trabajos, del nuevo trabajo que viene. Y aquellos que se resisten o que quieren hacer política de esto, porque no debe llamar la atención que haya política en un año electoral, y entonces aquellos que no tienen un espacio, ni lo han tenido nunca en la representación política, buscan emerger a partir de un conflicto, o usando un conflicto, o usando una situación. Y entonces, finalmente, ¿qué se perjudica con eso? Y se perjudica producción y trabajo. Claro. Y aquí en Córdoba nos pasó exactamente lo mismo, con la crisis del transporte, 9 días paralizados, 200 tipos en la calle y todos los delegados afuera. Bueno, y todas las repercusiones que ellos tienen para el ciudadano común, para el hombre común, el que tiene que ir a trabajar todos los días, que no puede llegar a su trabajo porque no tiene transporte. Es decir, me parece que hay que entender la nueva lógica del mundo que viene. Si es que Argentina, y yo estoy convencido, no para mi generación, sino para las que vienen, que Argentina tiene que volver a ser un país desarrollado como alguna vez fue. Pero desarrollado no es explotando a nadie, es integrando a todos, pero integrándolos en calidad de vida y calidad de trabajo. ¿Por qué los buenos datos que hay de la industria, 6,6%, en junio todavía no alcanzan a todos los sectores? Bueno, pues justamente porque la industria es muy heterogénea, el entramado industrial en la República Argentina tiene muchos sectores diferentes y bueno, hoy están creciendo
algunos sectores como, bueno, empezó con construcción, acero, la industria automotriz, y hay otros que por ahí se consideran más sensibles, como el calzado, textil, mismo... ¿Sienten la importación? No solamente siente la importación, sino también son sectores que son más mano de obra intensiva, entonces ahí es más difícil la recuperación. Pero yo creo que estos últimos datos y mismo los economistas nuestros en la UIA lo que están viendo es ya que se paró con números rojos, ¿no? O sea que ahora en más vamos a ver números un poco mejores, pero de vuelta, con este tipo de heterogeneidad, algunos creciendo más rápidamente, ¿no? ¿Es posible que el consumo, la recuperación del consumo que obviamente necesita el salario, llegue, digamos, en los meses que siguen? No es solamente posible, es necesario que pase eso, ¿no? La recuperación del consumo, yo creo que esto es lo que yo le llamo el círculo virtuoso. Ahora, si nosotros pensamos que hay recuperación industrial, que eso significa que por ahí activos dentro de la empresa que son los técnicos, los obreros ahora que estaban o vacaciones forzadas o suspendidas vuelven a tener pleno empleo, bueno, eso también va a traccionar el consumo. La baja de la inflación es lo principal que también va a hacer que haya un mayor consumo, ¿no? Un eventual triunfo de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, ¿podría producir una reversión del actual esquema económico? No, yo no lo veo así. Esto es una elección de medio término. El gobierno, acá no se está jugando la continuidad o no del gobierno, sino cómo va a ser la composición de las cámaras de diputados como la de senadores. Entonces, el gobierno, yo creo que después de una semana de que van a salir en los diarios, que ganó Nacional, que perdió esto, lo que sea, va a tener que seguir trabajando y va a tener que verlo el tema de la reforma impositiva, que cuando yo estuve con el presidente ya me había dicho que estaban trabajando en eso, y el sábado pasado lo volvió a decir en el discurso que dio en la rural. O sea que el país no se detiene por una elección, y va a tener que seguir en este rumbo, o sea, no prescindiendo de que haya Cristina esté en el Senado o no lo esté, ¿no? Hablando de los próximos pasos, si lo convoca el gobierno a hablar de la reforma laboral, ¿qué pediría la UIA? Yo creo que eso tendría que ser una convocatoria posiblemente de todo el sector de la producción junto con trabajo y junto con el gobierno. Entonces es una discusión más abierta y ver a qué cosas se pueden llegar a lograr entre todos. O sea, acá es algo en donde tendríamos que una negociación entre las tres partes, una negociación de dar, no de buscar cuál es mi conveniencia o no, ¿no? Y no lo veo como una debilidad, al contrario, es una fortaleza, porque es buscar consensos entre los sectores de la producción, y ahí estoy incluyendo el trabajo, ¿no? Volviendo al consumo, proviene de uno de los sectores, por ejemplo, de un producto muy sensible, el tema del aceite. ¿Cómo anduvo el consumo en lo que va del año? Juan, yo ya tengo un solo sillón, que es la del presidente de la Unión Industrial Argentina. Justamente una de las cosas que dije fue no estar en la empresa porque bueno, es una empresa muy competitiva y yo no puedo estar trabajando sectorialmente sino para toda la industria, ¿no? Pero bueno, no, sí, es tremendamente competitiva, ¿no? Competitiva, pero ¿anduvo bien el consumo con respecto a, digamos, otros años? No tengo las cifras que puedan llegar a tener, pero no, el consumo en el caso de aceites,
y los productos que son de canasta familiar no han bajado. Es muy difícil que bajen de los niveles que están ahora, ¿no? Usted hablaba recién de que tenemos los salarios más altos de la región, pero también tenemos los impuestos más altos. Esto es que si usted va a comprar un litro de nafta, un auto, entre el 50 y el 55% de impuestos, gastronomía, hotelería, 40% de impuestos. Si el Estado no baja su presión tributaria, es imposible que puedan ser competitivos. Mire, estoy absolutamente de acuerdo. Usted sabe que yo doy el ejemplo. La industria de la alimentación tiene un promedio acumulado de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Y un efecto distorsivo de impuestos a los ingresos brutos provinciales fenomenal que hace que un alimento tenga un 40% sobrecosto de impuestos y una bebida, media botella de agua mineral es impuesto. Media botella de agua mineral, digo, para que la cosa sea elocuente, que sea palpable para el consumidor. Entonces, si uno quiere propender a un mayor mercado interno, nosotros estamos, en el año 2016, la producción utilizó el 60-65% de la capacidad instalada. Esto también agrava la situación de costes, porque hay una capacidad ociosa muy fuerte. Entonces, si uno quiere llegar a ser competitivo, obviamente la reforma fiscal es, más que diría yo que reforma, es la reingeniería fiscal general que necesita el país. Es necesaria y es urgente, es impostergable. ¿Por qué? Para volverle a dar al sistema productivo argentino dinamismo y además equidad. No puede ser que 35 o 40% de la economía sea informal, no pague nada, y el resto sea cazar en el zoológico. El tema es el Estado, no voy a decir depredador porque no corresponde, pero un Estado que, como dijiste recién, la presión impositiva es muy alta. Tenemos los sueldos más altos de la región, es cierto, pero también para cargar un litro de nafta hay que pagar 55% de impuestos, comprar un auto 50%, hotelería y gastronomía el 40%, entonces ante ese nivel impositivo es muy difícil ser competitivo. El costo argentino es terrible. Es así, el costo argentino es terrible, pero creemos que las condiciones están dadas para hacer todas estas reformas. Sin duda que desde el cambio de gobierno de diciembre del 2015 para acá se han hecho avances, tenemos la ley PYME, tenemos la reforma de la ley de riesgo de trabajo y se han implementado algunos acuerdos por sector justamente para poder consolidar inversiones, pero si no hacemos estas reformas en los próximos 2 años nos quedamos fuera del mundo. Somos cautivos de un Mercosur que funciona solamente con Brasil y a donde ellos tienen 5 veces el tamaño de nuestra economía. Hoy tienen mucha capacidad ociosa que intentan vender básicamente aquí. No olvidemos que Brasil es un país tan cerrado o más que la Argentina. De modo que realmente competir con el mundo hoy es dificilísimo para un industrial argentino. Y esto ha sido todo en este programa especial. Esperamos encontrarlos nuevamente en el próximo coloquio de la Unión Industrial que todos los años se realiza en nuestra provincia de Córdoba y en el que participan los principales protagonistas que mueven la economía de nuestra provincia. Muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos el próximo año.